En la vida nosotros tenemos etapas de crisis. Siempre hay etapas de que vienen crisis en nuestras vidas. Hay crisis dentro de la familia, del seno familiar, crisis dentro de los esposos, hay crisis económica en las empresas, en la familia. Hay también, muy conocido, crisis de nervio. Estoy pasando una crisis de nervio, crisis, la pérdida de un ser querido, crisis de un familiar enfermo, y estamos en crisis en nuestras vidas. Hay etapas que nos toca pasar en crisis. Pero, ¿cómo podemos enfrentar la crisis y tener la victoria? ¿De qué manera Dios nos enseña? Porque la palabra de Dios es que nos enseña a vivir a nosotros, para vivir mejor y vivir bendecido. Y Él también nos enseña a enfrentar las crisis, porque las crisis muchas veces nos sirven para madurar. Nos hace madurar como persona, nos hace madurar como cristiano. Entonces, ayudan la crisis. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y las crisis nos ayudan a bien. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Una historia muy conocida por nosotros. Vamos a ver cómo tener victorias en las crisis. El título del mensaje es Victoria en las crisis. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum, una ciudad donde Jesús hacía su base de operaciones, donde ahí Él venía y descansaba y luego salía a evangelizar con sus discípulos. Luego volvía a Capernaum. Y se cree, los historiadores creen que ahí en Capernaum, en esa casa donde Él vivía, era la casa del apóstol Pedro. Qué privilegio es tenerle a Jesús en tu casa, compartir con Él, almorzar con Él, desayunar con Él, tomar un mate con Él, tener una vivencia diaria con Jesús y escuchar sus enseñanzas, su sabiduría, y alimentar nuestros oídos dulcemente con su palabra. Qué privilegio era para Pedro. Y ahí iba Jesucristo en Capernaum. En esa casa donde vivía Pedro, algo pasó ahí interesante que vamos a ir analizando. Y dice, e inmediatamente se juntaron muchos, y donde estaba Jesús, hermanos, siempre había multitudes, siempre había mucha gente. Tenía algo especial nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Jesús siempre aprovechaba para predicar, para hablar del Evangelio. En el versículo 3 dice, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya yacía el paralítico. Yo me pongo a pensar en el paralítico, vuelo en la imaginación de ese paralítico que le están bajando por el techo, ¿sí? Los 4 amigos de él, y él ahí que seguramente se prendía las manos, ¿sí? Con miedo seguramente de caer,
Y por ahí me causaba gracia, ¿no? Pensar en ese momento. Qué bueno es involucrarse siempre en el texto, cómo sería en la realidad. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o sea, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían razón ellos, pero ellos no sabían que Jesús también era Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto semejante milagro. Y nosotros tenemos que estar acostumbrados, hombres y mujeres de fe, a ver milagros. Tenemos que estar acostumbrados. Tenemos que usar nuestra fe para ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una crisis, que estaban los 4 amigos del paralítico, que tenían que llevar al paralítico a donde estaba Jesús. Mi amigo hermano, estar trabajando con una persona enferma, atendiendo a una persona enferma, paralítica, también es una crisis. No solamente la crisis vive el paralítico, sino la crisis también viven las personas que atienden a un paralítico. Porque tienen que ayudarle a llevar al baño 3 o 4 veces al día, prepararle comida, llevarle comida, sacarle afuera, siempre pendiente. O también, por ahí también hay que bañarle. Entonces, es una crisis. Si vos no tenés ese don de cuidar enfermos, para vos va a ser una crisis. En mi vida tuve una experiencia, algo similar. Hace muchos años atrás, todavía existía el Banco Provincia de Misiones ahí en la calle Santa Fe. En ese tiempo yo tenía una distribuidora y hacía las ventas en la calle, y tenía un cliente que tenía un kiosco y era paralítico, andaba en silla de ruedas. No solamente eso, sino que era obeso y le costaba moverse, y me pedía siempre, cada fin de mes, él tenía su pensión de invalidez, y me pedía a mí que yo le lleve al banco a cobrar, pero eran todos los fines de mes, y por ahí yo estaba ocupado, tenía que atender a otros clientes, por ahí me costaba, pero yo todavía ni había estado en el camino de Dios, ni ahí todavía, y le llevaba a él. Tenía que bajarme, irme a buscar al cajero, llamar al cajero, le hacían firmar, le daban la plata y nos íbamos. Después teníamos que hacer compras, hacer unas compras por ahí, y yo apurado, siempre apurado, que tengo que hacer otros clientes, tenía que terminar, y para mí era una crisis. Y no solamente eso, él tenía una noviecita, y entonces yo iba y estaba con la novia ahí, y yo ahí, él sentado en el auto con la novia al lado, y ya saben, estaban ahí apretando. Y yo me tenía que guardabosque, paleta. Y por ahí era para mí una crisis eso. Yo tenía otros compromisos. Lo hacía porque lo apreciaba, porque era buen tipo. Un carismático era él. Y siempre él dependía, siempre estaba rodeado de personas.
porque él era impedido, no podía hacer cosas. Entonces siempre tenía un secretario, otra secretaria, le limpiaban la casa, le cocinaban, le hacían mandado. Siempre estaba rodeado de personas. Y estos hombres tuvieron una crisis. Pero no solamente esa crisis de alzarle, pero cuando ellos, mi amigo hermano, llegaron a ese lugar, se encontraron con otra crisis. ¿Qué hacemos ahora? Hay mucha gente. Entonces, vamos a ir analizando punto por punto. Primer punto, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis en nuestras vidas? Primer punto, en el versículo 3, fíjense, ¿cómo enfrentamos la crisis? ¿Cómo enfrentarías tú tus crisis? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron, la palabra clave, vinieron a él. ¿A quién fueron? A Jesús. A Jesús. Primeramente, Jesús. Fueron a Jesús. Entonces, ¿qué yo haría? ¿Qué yo haría en mis crisis? Irte a Jesús. Lo primero, irte a Jesús. Deja todo lo que está haciendo, irte a Jesús. Tenés problemas familiares, problemas matrimoniales. El otro quiere discutir y vos no querés discutir. Déjale que discuta solo y andate vos a la presencia de Dios. Y cuando tú salgas de la presencia de Dios, que estuviste con Jesús, vas a ver que tu cónyuge va a estar más tranquilo. Porque tuviste, y vos también vas a estar tranquilo. Cuando hay crisis, tenemos que ir a Jesucristo. Porque si vamos a Jesús, vamos a tener paz. Vamos a recibir la paz de Jesús. Por eso es importante irnos a Jesús. También vamos a tener sabiduría. ¿Cómo vamos a solucionar esta crisis? Yo necesito sabiduría del cielo. Muchas personas tienen problemas judiciales. Tenés que irte a Jesús nomás. No te aflijas, andate siempre a Jesús. Aunque se alargue tu crisis judicial, no salgas de Jesús. Ellos buscaron primeramente el reino de Dios. Fueron a Jesús. Jesús es la solución para todos nuestros problemas. Él nos va a indicar, nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la salida para nuestras crisis. Es Jesús. Mucha gente en sus crisis se va al curandero, a los curranderos le digo yo, a los macumberos, se van a otros y no se van a Jesús. Como esta mujer que tenía 12 años el flujo, sufriendo 12 años el flujo de sangre. Ella gastó, pobre, todo su dinero que tenía, todo lo que tenía en médicos. Cuando ya no tenía más dinero, gracias a Dios que Jesucristo pasó por el pueblo. Y ella, debilitada como estaba, y como yo le dije hoy, multitudes estaban con Jesús y le seguían a Jesús, multitudes. Ella atravesando las multitudes, media cayéndose, fue y tocó el manto de Jesucristo. Ella fue a Jesucristo. Era la esperanza, y la última esperanza que ella tenía era Jesucristo. Y tocó el manto. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, le dijo a su discípulo. Y su discípulo: pero maestro, ¿cómo no te van a tocar ni la multitud que hay? No, porque salió poder de mí. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y la mujer se identifica.
Y Jesús le dice: por tu fe, mujer, has sido salva. La fe de la mujer le salvó, porque ella fue a buscar a Jesús. ¿Qué significa? En mis crisis, buscar a Jesús es porque tengo fe. Tengo fe en Jesucristo. No tengo fe en los que tiran las cartas. No tengo fe en los curanderos. Si vos tenés problemas en tu pareja, andate a Jesucristo y no te vayas al curandero y andale a tu pareja. Porque hay personas que quieren tanto a su pareja y que tienen miedo que se le vaya con otro o con otra. Se van al curandero a atarle a su pareja. Andate a Jesús y que sea la voluntad de Dios esa pareja para ti. Pero no te vayas al curandero, no te vayas a perder tiempo, porque maldición viene para tu vida y maldición para esa persona en la cual tú fuiste a atarle. Por eso te animo que busques solamente a Jesús. Jesús es la esperanza del mundo, hermanos. Y mucha gente pierde el tiempo. Fíjense, si nuestros gobernantes buscaran a Jesús, sería diferente nuestro país, sería diferente nuestra ciudad, sería diferente el mundo. El mundo está dado vueltas porque la mayoría no busca a Jesús. Buscan el poder del dinero, el Dios Mamón, el poder, pero no le buscan a Jesús. Y si le buscamos a Jesús, las cosas van a cambiar, como cambió para el paralítico y para los 4 amigos. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en nuestras crisis, irnos a Jesús. Segundo, asumir la situación tal como es. Asumir esa situación. Asumir. No debemos escapar de nuestras crisis. No debemos patear para adelante. Y siempre decimos, más adelante. Ya voy a solucionar ese problema más adelante. Tenés un problema en tu familia. Hay una crisis en tu matrimonio, en tu familia. No patees para adelante. Solucionar el problema. Enfrentar el problema. Ve cuál es el problema. Lamentablemente en mi vida cometí errores. Y uno de los errores que cometí fue patear las cosas para adelante. Yo decía, ya va a mejorar la situación. Ya va a haber mejores ventas. No quería abrir el libro de encontrarme con problemas más grandes. Cerraba el libro. Ya va a mejorar las ventas. Ya va a mejorar siempre, ya va a mejorar. Nunca quise investigar, enfrentar el problema y solucionar de raíz el problema. Siempre pateé la pelota para allá. Siempre para adelante. Siempre pensando que algún día va a mejorar. Y por sí solo no va a mejorar. De acuerdo a lo que me enseña el Señor y a mi experiencia, por sí solo no va a mejorar. En vano esperaba que mejore la situación. Y siempre queremos más adelante. Siempre queremos más adelante. Nos dicen, andate al médico, vos no estás bien. Ya voy a mejorar. Ya voy a tomarte chuchito y ya voy a mejorar. Y no mejoro. Y sigo con ese problema. Tomo la pastilla, no mejoro y sigo con problemas. Más adelante. No, ya voy a mejorar. ¿Para qué? Ahora que termine la pandemia, me voy a ir yo. Y siempre encontramos una excusa perfecta para no enfrentar el problema. Yo tengo un familiar que le decimos, andate al médico. Y si me voy al médico y me dice que tengo una enfermedad grave. Y no se va al médico porque tiene miedo que le diga que tiene una enfermedad grave. Mi amigo, hermano, no dejes, no patees tu crisis. Porque a medida que tu crisis pateas para adelante, se hace una bola de nieve. Más grande y más grande y más grande, que después viene el caos.
tenemos que enfrentar la crisis. No patear para adelante, es enfrentar. Andate a Dios, pedirle sabiduría a Dios para enfrentar tus crisis. No patees para adelante. No pongas ninguna excusa. Hay un problema en la familia, vamos a arreglar la situación. Hay problemas financieros en tu casa, en tu familia, ¿qué está pasando? Es que estamos gastando más, porque cuando hay problemas financieros es que estamos gastando más de lo que estamos ganando. Entonces ahí vienen los problemas financieros, que gastamos más. Entonces hay que enfrentar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué cosas estamos gastando más? Entonces cortamos esto, cortamos aquello, cortamos esto. Por ahora, momentáneamente, hasta que salgamos de esta crisis financiera. Tenemos que hacer economía de guerra. Comer arroz todo el día. Pero tenemos que salir de esa crisis. Y eso es lo que no queremos hacer. Eso es lo que queremos, vivir siempre tranquilos, cómodos. ¿Saben las crisis financieras? De que no se tomaron las medidas a tiempo. Empresas que cerraron, familias rotas, porque no se tomaron las medidas a tiempo, no quisieron ver la situación. Y más fácil, vamos al banco, más fácil, vamos al banco. Le pedimos un crédito, otro crédito, y cada vez la bola se hace más grande. Y saca otro crédito para tapar este. Y así sucesivamente. Entonces, lo que no debemos hacer, no poner excusa. Enfrentar, sí, tu problema, tu crisis, enfrentar. Vamos a solucionar, vamos a reunir la familia y vamos, ¿qué está pasando? Reunir a los hijos, los esposos, y hablen de la situación. Hay un problema, no patee para adelante. Hay que solucionar ya. Ahora, ese es el momento. Y estos hombres solucionaron el momento. Aprovecharon que Jesús estaba en Capernaum. Vamos a llevarle a nuestro amigo. Esta es nuestra oportunidad. No nos vamos a quedar quietos acá. Ya estamos cansados de andar cargándole de aquí para allá, y él está cansado también. No da más. Así que hay una oportunidad. Y le llevaron a su amigo. Otro punto más. Tercero, mantén la calma. Versículo 4 nos dice, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y como no podían acercarse a él, mi amigo, hermano, encontraron una barrera, pero ellos estuvieron calmados, se calmaron, no entraron en pánico. Cuando entramos en pánico, quedamos ciegos, no nos movemos, nos paralizamos, podemos gritar, nos desesperamos, no vemos la salida, no hay salida, gritamos, desesperamos, perdemos el pelo, se nos cae el pelo porque entramos en pánico, en desesperación. Entonces, el enemigo número 1 de nuestra crisis es el pánico, entrar en pánico. Ellos se quedaron tranquilos, encontraron ahí un problema. ¿Cómo solucionamos? Estaban calmados, por eso ellos pudieron ver la solución, porque si se ponían nerviosos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a venir otro día, quizá mañana haya menos gente, o quizá que venga el otro curandero que le cure a él. Pero ellos estaban calmados, se nota la calma, porque pudieron ver la salida, vieron la escalera. En esa época las casas eran bajas con terraza, o sea, los techos eran planos, no tenían caída como acá, eran planos. Y la mayoría tenía en el costado una escalera
para subir a la terraza. Y ellos pudieron ver eso. Ahí está la salida. Se avivaron, rompieron el techo. No era de concreto el techo, menos mal. Y ahí hicieron una abertura en el techo y ahí pudieron meterle a su amigo el paralítico. ¿Por qué? Porque estuvieron calmados, estuvieron tranquilos, porque primero fueron a Jesús. Y cuando tú te vas a Jesús, te vas a calmar y va a venir paz. Y vas a poder ver la salida. Porque si entramos en pánico, no vemos salida alguna. Nos bloqueamos. Hablamos del temor la vez pasada. Que el temor te ata, te paraliza, no te deja avanzar. El pánico lo mismo, no te deja avanzar. Por eso necesitamos estar calmados. La calma es la mejor ayuda. Tómate tu tiempo, tranquilízate, aspirá, toma aire y largá varias veces. A veces cuando tengo un problema y me quiere agarrar así un poco de nervio, empiezo a pensar, me controlo, trato de controlarme y digo yo, Jesús me libró de esto, me ayudó en esto, me sanó de esto. Digo yo, ¿cómo no me va a ayudar en esto también? Y ahí viene tranquilidad para mi vida. Entonces, tenés tiempo de pensar, de reflexionar. Y en tu vida, cuando te vas a encontrar con crisis, pregúntate a ti mismo de dónde Dios te sacó, en qué te ayudó Dios. Porque aún cuando estamos en pánico, nos olvidamos de las veces que Dios nos ayudó en el pasado. Todo el favor de Dios lo olvidamos en un segundo, porque entramos en pánico. Pensá, cálmate, analiza tu vida. Si Dios te ayudó en todo esto, ¿por qué no te va a ayudar también en esto? Te va a ayudar. Por eso es bueno la crisis. La crisis nos ayuda a madurar en la fe. Nos afirmamos porque terminado las pruebas, estamos firmes en la fe. Por eso cuando venga crisis, bienvenido sea. Voy a crecer, voy a subir un escalón más de fe. Voy a subir un escalón más de fe. Porque vamos creciendo de fe en fe, vamos en gloria en gloria. Entonces, aprovecha esa crisis para crecer. No te vayas a gritar, desesperarte, ponerte nervioso, discutiendo y peleando en tu casa por una crisis. No vale la pena. Cálmate. Como decía la propaganda hace unos años, tomate 5 minutos y tomate un té, decía. Propaganda de la Virginia. Ahora le voy a cobrar chivo a la Virginia. Esos son los puntos para salir de la crisis. Otro punto más que podemos ir viendo. Versículo 5 nos dice: al ver Jesús la fe de ellos. La fe es otro punto. No pierda la fe, como decía la canción. No pierda la fe, no pierda la esperanza. No pierda la fe. La fe es tener esperanza. Por eso no pierda la fe. Cree más en tu crisis en Jesús. Que tu fe esté firme en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Sí, hay esperanza. Y todos los que recurrieron a Jesús tuvieron fe, tuvieron esperanza y recibieron ayuda prontamente. Por eso, en la crisis que nos toca pasar en la vida, mantengamos la esperanza. Ya va a salir, a veces se demora la salida de la crisis. Entonces, esperá en Jesús. Tené esperanza en Jesús. Ya va a salir, ya vamos a salir. No pierdas, ya va a solucionar el problema. ¿Qué pasa? Que nosotros escuchamos tantas cosas en la televisión, en las noticias,
que nos bombardean con cosas negativas. Nos quedamos mal, traumados, cabizbajos, porque escuchamos tantas cosas malas y nuestra fe, así como estamos cabizbajos, nuestra fe también nos quita la esperanza, nos quita la fe. Por eso, mira, desvíale a tantas noticias en tu vida. El 1% es de buena noticia en la televisión. El 99% de la noticia, mala. Ahí vos sabés quién reina en esos lugares. No le dan importancia a las buenas noticias. Para ellos la buena noticia es bajo rating. Tiene que haber más mala noticia, más sangre, una prensa amarillenta. Donde más sangre se ve, seguramente ellos venden más. Más rating tienen. Y a veces nosotros también entramos en ese juego. Tenemos que cuidar nuestra fe. Cuidar la fe como un tesoro. Y no alimentarnos de cosas negativas. Porque pronto podemos caer. Perder la esperanza. Y nuestra fe siempre tiene que estar en Jesucristo. Porque sabemos nosotros que Él tiene la salida para nuestra crisis. Vamos al punto 5. El versículo 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado de ¿quién? ¿De cuántas personas? 4. El paralítico de mi historia y el paralítico de esta historia dependían de personas. En tus crisis depende de otras personas para recibir ayuda. No te cortes solo. Necesitamos personas idóneas, con conocimiento de los temas en los cuales yo estoy pasando mi crisis, para que me puedan ayudar adecuadamente, satisfactoriamente, para que me ayuden a tomar una decisión sabia. No te cortes solo. Y nosotros los hombres somos más introvertidos, la mayoría, no todos, es más introvertido, más tímido. Y ya voy a salir yo, ya solo voy a salir. No, ¿para qué le voy a contar al pastor? ¿Para qué? Está muy ocupado, él tiene muchas cosas que hacer. Siempre está ocupado, el pastor no tiene tiempo. Ya voy a salir. Ese es el orgullo. Que siempre estamos, yo voy a salir, yo voy a salir. Las mujeres, yo por lo que veo, lo que veo con mi esposa es que cuentan todo, y se cuentan todo, y hablan, y se cuentan sus problemas, y lloran, y se cuentan sus problemas, y sale nuevita y contenta. Y nosotros nos guardamos todo, no, ya voy a salir, y yo ya me creo súper sabio, ya soy el capo del 900. No es así. Nuestras crisis no vamos a poder salir solos. El paralítico, una crisis es como que si estamos paralíticos nosotros. Necesitamos la ayuda de otra persona. Si vos estás con problemas financieros, consultá con un contador, consultá con alguien que te pueda dar una mano. O que hayan pasado por una experiencia, que, escucha, pasó por esta experiencia, creo que me puede servir a mí. Pedí ayuda. Eso es lo que debemos hacer, pedir ayuda. No cortarnos solos. No sirve. Por ahí podemos salir solos. Por ahí. Pero siempre vamos a necesitar ayuda. Y necesitamos la ayuda de otra persona. Porque Dios nos creó para vivir en comunidad. Para necesitarnos unos a otros. No nos creó para vivir en soledad. Por eso tenemos que consultarnos, pedir apoyo, pedir ayuda, un consejo. Pero siempre, a una vuelta me acuerdo que había predicado
Y en un casamiento, y le decía a las personas, cuando ustedes están con una crisis en tu matrimonio, no le vaya a pedir consejo a una persona separada. ¿Qué consejo te puede dar una persona que se separó? Sepárate. ¿Qué otro consejo te va a dar? Entonces anda a pedir consejería a un matrimonio estable, duradero, que en su casa hay paz. Ahí anda a pedir consejo. Eso es el idóneo. A una persona idónea. Depende de tu crisis. Tal persona te va a servir. Otra no, otra sí. Pero busca ayuda para salir adelante en tu crisis. Amén, hermanos. Punto número 6. El último. La última clave para enfrentar nuestra crisis y tener éxito. Ya hemos consultado a Dios. Hemos identificado nuestro problema. Nos hemos calmado. Tenemos fe. Hemos consultado a otra persona. Tenemos todo listo, preparadito, ahí bien empaquetadito. Te falta algo. Accionar. Podés tener todo armado, pero si no accionas, no podés solucionar tu crisis o salir de tu crisis. Accionar. Sé valiente. Da un paso de decisión, un paso de fe para solucionar tus crisis. Te valga que vos sabes todo. Lo mismo que aquella persona que sabe de todo. Mi padre era un hombre que le encantaba la geografía y le encantaba la historia. Era un tipo que se leía todos los libros, se leía historia y geografía. Sabía mucho. Yo le digo a papá, ¿y por qué nunca me enseñaste? ¿Por qué, papá? ¿Por qué te guardaste todo eso, lo que vos sabés? Vos le preguntaba, capital de tal país allá, país perdido. Él decía, todo te sabía. Dominaba la historia del Paraguay, la historia argentina, la geografía, todo. Pero no enseñaba nada. Tenía todo guardado. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió? Sino que él sabía, no enseñó a otros. No le dijo a otros. No tomó la decisión de enseñar a otros. Eso es lo mismo. Si vos tenés todo, sabés todo, tenés todo solucionado, pero no tomás la decisión de accionar para salir de tu crisis, te vale, te sirve todos tus conocimientos que tú tengas. Si no tomas la decisión de ir a solucionar. Vení familia, vamos a reunirnos y vamos a solucionar este problema. Decisiones, accionar. Vamos a solucionar el problema económico. Algo tenemos que hacer. La crisis. Es un ejemplo que te estoy dando, te estoy tirando. Para solucionar las crisis debemos accionar. Tomar decisiones de accionar. No quedarnos ahí. Porque vamos a quedar con nuestra crisis. Tomar decisiones es muy importante. Muy importante. Tan importante como cada paso que estuvimos viendo es importante. Todos van tomados de la mano, van todos encadenados hasta tomar tu paso difícil. Si el último no toma la decisión, el último paso, no nada sirve el otro. Porque esto va al revés. El último va a ser el primero, que tiene que dar el paso de decisión. Y atrás le siguen todos los otros pasos que vimos. Por eso toma la decisión. En tu crisis, toma la decisión. ¿Qué vas a hacer para solucionar tu crisis? ¿Cuál va a ser de hoy en más para solucionar tu crisis? ¿Qué vas a hacer?
¿Te vas a volver a Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a calmar? ¿Vas a tener fe? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué paso vas a tomar? Para que cuando te encuentres en la vida con crisis, porque en la vida nos encontramos con crisis, ¿qué vamos a hacer? Tú tomas la decisión. Si tú quieres que tu crisis desaparezca, toma una decisión. Andate a Jesús primero todo. Pedí ayuda. Tené fe. Estate calmado. Y tomar la decisión importante de solucionar la crisis que viene a tu vida. Amén, iglesia.